Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Paganismo sin velo, verdades reveladas aquí por su canal Veracidad Channel. Bienvenido, Pastor Salomón, ¿cómo está? Muy bien, Pastora Noemí, muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este programa que es educativo y que ahora estamos dedicando más espacio al tema de Babel. Exactamente, como dijo un sacerdote representante del Vaticano por el 2008 en una entrevista con una periodista muy famosa aquí en México, que le dice a la periodista, ¿por qué a mí me enseñaron que las imágenes religiosas hacían los milagros? Y dice el cura, no, eso no puede ser. El único que hace milagros es Dios. Dice, y entonces, ¿por qué la gente va a San Judas, a San Benito, a San Tito, a San Toribio? ¿Por qué van y le piden milagros y se los hacen? Dice, bueno, es que hay una cultura. Pero para eso está la iglesia aquí en este momento, para eso estamos nosotros, para educar a la gente a que se aparten de esas adoraciones paganas e idolátricas, ¿verdad, Pastor Salomón? Qué expresión tremenda de ese cura que expresa precisamente que la iglesia católica y el magisterio católico está para educar a la gente que los ídolos no hacen los milagros. Qué interesante es eso, Pero pastora. aquí la verdadera iglesia de Cristo sí lo hace. Por eso estamos aquí desenmascarando al paganismo, verdades reveladas. Vamos a dar una lectura primeramente antes de empezar, ¿verdad? Vamos a leer la bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a dar lectura. Bueno, dice la bendita palabra en Apocalipsis 17. Mas dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a las bestias hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que habías visto es la gran ciudad que reúne, que reina sobre reyes de la tierra. Así es, más claro no puede ser. Y por eso es que tenemos que remontarnos al origen, que es en el Génesis capítulo 11, que es en Babel, porque es en Babel, que más tarde fue Babilonia, la cuna de toda la civilización, incluyendo tanto lo que es cultura, lo que es idioma, lo que es política, exactamente. La monarquía. Monarquías y además la religión. En este caso hoy vamos a hablar de la contaminación espiritual que surge de este Babel y que se expande a todos los reinos de la tierra, a muchedumbres, naciones y lenguas, a todos a partir de Babel. Ahí podemos comenzar. Y precisamente porque Babel no solamente constituye un edificio cualquiera, sino que Babel representa un templo donde se rinde culto. En otras palabras, estamos diciendo que Babel fue construido con un sentido netamente religioso. Así es, netamente religioso para adorar a Baal. Exactamente. Para adorar a los demonios. Pero fíjense que aquí me llama la atención lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Dice que porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que esto que está pasando es un propósito que Dios tiene para que la gente vea y libremente abandone esas abominaciones y se vuelva al Dios de la Biblia. Pero como dice un filósofo, dice, ¿cómo puede rendirse un culto verdadero si el corazón está ocupado por esa idolatría? Entonces el Dios vivo
no está en esos corazones hasta que ese ídolo se ha derribado. Y es lo que pretendemos hacer aquí, educando a la gente que ama a Dios de verdad, pero que está sencillamente, tiene un velo puesto en sus ojos para no ver la realidad de lo que está sucediendo. Y ese es el propósito del enemigo, destruir la sana, única y pura adoración a Dios, o culto a Dios. Y la palabra culto es una palabra que viene del griego latría, que se le da a Dios, únicamente se le da a Dios. Algunas personas clasifican en... Como Dios trino. Sí, sí. En una misma persona. Sí, y algunos lo clasifican en diferentes tipos de culto, que para Dios es un culto, que para los hombres es un culto, que para María es un culto. Sin embargo, cuando se habla de latría es dar culto, simplemente es dar culto. Y cuando se le da culto a algo que no es Dios, se convierte en idolatría. Y viene siendo culto a los demonios. Exactamente, porque eso lo menciona precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, menciona ese pasaje. Qué interesante, me gustaría citarlo, pastora, ya que usted hace mención de este tema, me gustaría citar este pasaje bíblico que está precisamente en 1 Corintios 8, del 4 al 6, donde dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice así, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos para Él. Entonces dice que no hay más que un Dios, pero luego dice que lo que se le sacrifica a los ídolos, a los demonios se le sacrifican. Ciertamente, fíjese lo que le preguntaba esta periodista al sacerdote católico. Bueno, entonces, ¿por qué hay tantas manifestaciones cuando la gente va cada 28 de febrero a Judas Tadeo a poner a San Antonio de cabeza? ¿Por qué a la Guadalupana? ¿Por qué hay tantas manifestaciones dizque de milagros? Porque detrás de esas imágenes se han cargado de una fuerza psíquica de las personas. Que esas imágenes agarran una fuerza diabólica, y lo que se manifiesta a través de esas imágenes ciertamente de hecho son milagros, pero porque dice, no te sorprendas, porque no todo lo espiritual procede de Dios, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y él se ha puesto como impostor, que se hace pasar por haciendo milagros por Dios, pero son los mismos demonios y la gente que anda buscando esas manifestaciones. Y cuando pastora se refiere, por ejemplo, a los milagros que hará el anticristo en su venida, dice que con milagros mentirosos. Ahora, el término allí mentirosos, lo que está implicando es que no procede de Dios. Claro. Eso es lo que significa. Ahora, no es porque de Dios. No es porque es sobrenatural o milagroso, vamos a darle crédito, sino que tenemos que ver si procede de Dios. Por ejemplo, ya desde la antigüedad existía esto. En Deuteronomio 32, 16 al 20 dice, le despertaron a celo a Dios con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Esto es algo tremendo, y dejaron a Dios, dice, a la roca de su salvación. ¿Y de quién está hablando? ¿Del pueblo de Israel? Del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios para él arreglar, para él hacer sus manifestaciones del Mesías en ese pueblo. Y siempre se le dijo que era un pueblo diferente desde su inicio. Y dijo, no te contamines con las costumbres ni con los ídolos de esas naciones. Así es. Ahora, en programas anteriores, como usted está mencionando igual, hemos visto dónde surgió, dónde se originó todo, a partir de Babel, con todo el culto a
a lo que es a la la diosa, diosa, a la diosa y exactamente. el niño que surgió a partir de Semiramis cuando se tuvo una relación con Zeus, una relación, pues dicen que fue incestuosa. El caso es de que esas vírgenes, esas mujeres sacerdotisas siempre han existido. Y ahí comienza el tema de las vírgenes, curiosamente, porque ¿por qué vírgenes? Bueno, tiene muchas respuestas a eso. Primeramente, porque es una contraparte de lo que es la promesa del Redentor, que iba a venir por medio de una mujer, el Redentor prometido, el Salvador. Entonces, acá hay un falso Redentor que es proclamado Ese siempre es como el Horus, Hijo. que estaba con Semiramis Y ha cambiado muchos nombres, ¿no? Sí, Muchos pues, nombres. pues, han Siempre crecido las vamos a culturas. encontrar entonces la mujer y al niño, que es algo que es muy interesante, ¿verdad? Por eso. Segundo, ¿por qué una virgen? Porque a través de ello también se intentaba opacar o poner una mala imagen, destruir a la mujer. de la mujer, la imagen pura de la mujer. Entonces, y a través de ello convertirlo en algo, no, ¿por qué? Porque ibas a poner enemistad Dios entre la mujer y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y eso es lo que Satanás quiso, que no se cumpla esa promesa. Y cuando dijo también que iba a poner enemistad entre la mujer y Satanás, entonces realmente Satanás tiene una gran fuerza opositora que es la mujer. Y vamos a regresar en un momento, vamos a un comercial con las verdades reveladas aquí en Paganismo sin Velo. Bueno, pues continuamos aquí en nuestro programa Paganismo sin Velo y estamos analizando el tema, la contaminación espiritual de Babel. Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión. Claro que sí, pastor. Y además estábamos hablando de por qué la imagen de una virgen es utilizada. Porque acuérdese que una de las cosas interesantes que se promueve dentro del culto pagano, de la idolatría, tiene que ver con el culto a la fertilidad. Acuérdese que hay otros elementos, ¿no? Está el culto a los muertos también, que es interesante allá, porque cuando muere Nimrod es venerado como el astro rey, que es el sol, y la reina del cielo, que es la luna. Y en ese sentido va surgiendo el culto a la reina del cielo, pero aparece como virgen posteriormente, y hay una serie de vírgenes, y el motivo es el culto a la fertilidad. Es un culto muy atractivo, porque eso va seduciendo principalmente a los hombres, pero también a las mujeres que entran como sacerdotisas de los templos dedicados para hacer esas cosas. Por ejemplo, dice que ahí en la ciudad de Corinto sí, había un templo de Semiramis o Afrodita o Artemisa, que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Que había mil mujeres prostitutas sagradas solamente dedicadas a ese solo templo. 1000. Y era un gran atractivo para los de Corinto, porque iban mucho a hacerle sus cultos a esa diosa, pero en realidad iban a tener ahí mucho desorden sexual. Ahora, eso me llama mucho la atención a la cita muy famosa en contra de los siglos. Me gustaría que todos nuestros amigos agarraran su Biblia en este momento y buscaran el Salmo 115, lean todo el Salmo 115, pero el versículo 8, después de hablar de la idolatría, de cómo son los ídolos, menciona, semejantes a ellos son los que lo hacen y quienes confían en ellos. Ahora, la persona se vuelve semejante a aquello que idolatra. Ahora, la cultura se va corrompiendo y se va volviendo una cultura sensual, cada vez más perversa, a medida que le va dando culto a las vírgenes. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que se enfoca ya es el tema de la sexualidad, de la reproducción, y no en el término bíblico,
sino en una distorsión completamente Totalmente. de la santidad que Dios tiene Fíjese, establecida. Pastor Salomón, me llama mucho la atención lo que dice usted. Esos ídolos dicen que antes de la caída del Imperio Romano estaban ya fastidiados todos los griegos y los romanos de la depravación que había y decían, es que esos dioses que adoramos son muy depravados, ¿por qué nos piden tantas cosas? Porque el caso es de que a los dioses les atribuían el carácter del hombre, porque el ídolo no es nada. El palo ese o la cerámica de lo que hacen o de oro o de lo que sea, esas grandes esculturas como arte son preciosas, pero esas toman el carácter de los que los hacen. Así Por eso es. es igual a ellos, son los que los fabrican y los que los promueven. Y me llama mucho la atención que cuando la caída del Imperio Romano, una de las cosas por las que cayó fue precisamente porque era el Estado, tenía la religión-estado. Entonces dominaba toda la política y toda la religión. Por eso dice, era la religión oficial, era el paganismo Sí. en Roma antes de la caída. Y había tal depravación, dice un historiador, que la causa de la caída del Imperio Romano fue la depravación moral que había por la idolatría a esas deidades. Y me llama la atención, Pastor Sí. Salomón, Sí. un anuncio que salió en las redes sociales donde se está discutiendo. Dice que el Vaticano plantea un cambio de actitud hacia los homosexuales. ¿Qué es la homosexualidad? Es una aberración a la moral bíblica y a la moral de cualquier persona. No estamos en contra de los homosexuales, los amamos, pero estamos en contra de la homosexualidad. Queremos que nuestros hermanos homosexuales se regeneren y dejen esas prácticas abominables, porque dice la palabra que ni los homosexuales, ni los hechiceros, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Lo dice, pero aquí están, en el Vaticano, están hablando de eso en un tema familiar, viendo cómo pueden ellos apoyar una práctica antibíblica y argumentando que estas personas, dice que tienen dones y atributos para ofrecer a una congregación. ¿Cómo puede ser esto? Eso es una falta de amor hacia los homosexuales. ¿Por qué, pastora? Es una falta de amor. Porque si yo, por ejemplo, como médico, tengo la cura de tu enfermedad y no te doy esa cura, sino que te digo, te voy a ayudar para que mueras con esa enfermedad, mueras feliz con esa enfermedad. No tienes amor teniendo tú la cura. Ahora, la cura está en la palabra de Dios y el amor es decirles cuál es el camino. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, para poder ser libres. Si Pues, elijo ¿qué les libertad, dijo? seréis libres. ¿Por qué cuando Pablo, el apóstol Pablo, le estaba predicando a los de Corinto, que dice que eran famosos por su depravación sexual, que era una Roma chiquita, imagínense, era un imperio chiquito, un estado dentro de un estado, Sí. y se distinguía por las mismas actitudes de los emperadores romanos, la depravación sexual, los de Corinto. Entonces, cuando va Pablo les dice, se los aseguro que la sangre y la carne no van a heredar el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que el Vaticano esté diciendo que debemos de ser indulgentes y permitir las parejas homosexuales? Pero es a lo que lleva precisamente el culto, A los la demonios. idolatría. Y qué bueno que dice ese tema, aunque es fuerte. Pero Pablo lo menciona en 1 Corintios 10, 19 al 20. Dice, ¿qué pues digo? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo? ¿O es algo lo que se le sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y por tanto dice, no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué significa esto? Aquí es la naturaleza de lo que es la idolatría. La idolatría va más allá de una imagen. Eso es algo muy interesante. La idolatría tiene que ver con un ideal que el hombre ha puesto en lugar de Dios. Porque Dios es espíritu y no puede ser puesto. Por eso en el Padre Nuestro lo dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, y por lo tanto no necesita una representación física, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu tienen que hacerlo en espíritu. Y en verdad no necesitan una representación física. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es lo que el ídolo representa. Por lo tanto,
la gente se vuelve de acuerdo a lo que representa el ídolo. Por ejemplo, cuando se daba culto en el caso a Acera, el pueblo de Israel se volvía promiscuo. ¿Por qué? Porque el culto a Acera lo que promovía la fertilidad. Cuando se le daba culto, por ejemplo, a Dagón, lo que se promovía es la prosperidad del mar, lo material. Cuando se le daba culto, por ejemplo, a Balberit, que es el dios de pactos, se volvía el pueblo materialista. Así es, representa todos los vicios de la sociedad y dice, pero precisamente por eso es de que una doctrina equivocada, fuera de la Biblia, ¿a qué lleva al pueblo? A la depravación en todos los aspectos. En todos los aspectos. Ahí es donde se cumple la palabra que dice, cuando se desvía la verdadera palabra de Dios, y los hombres las interpretan como ellos quieren, entonces se vuelve una sociedad totalmente inmoral en todo, materialista, idólatra, llamando a promiscua, lo bueno malo y a lo malo bueno, donde ya todo es relativo, donde no hay absolutos, donde no hay ya nada, porque sencillamente se han alejado de la verdad. Y lamentablemente, pastora, muy en los inicios de la humanidad después del diluvio, viene a surgir este tipo de culto y que, como viene el pasaje que usted leyó, ha cubierto muchedumbres, naciones, pueblos. No hay pueblo que no haya escapado de este mal, de esta contaminación de Babel. Lamentablemente estamos inmersos en eso y es algo muy grave. Ahora, una historiadora ha analizado en el tema del culto a las imágenes que hay dos tipos de imágenes. Dice, los que tienen un dogma y las que tienen no solamente un dogma, sino los que tienen un mito. Entonces ella expresa en su estudio sociológico que hace, que no solamente las imágenes que tienen un dogma son veneradas, pero no tienen tanta fuerza. Las imágenes que tienen un mito, es decir, detrás de eso hay una historia, esa historia hace que se cimente tan fuerte, que es lo que se llama milagros mentirosos. ¿Por qué? Porque la gente va haciendo de esas promociones mentirosas hasta creerlas. Así es. Y hacerlas una realidad Por para eso ellos. dice que lo de María se llama mito mariano. ¿Y por qué hacemos énfasis de que qué hay detrás de María? Según la Biblia, ahí en Zacarías, dice claramente en Zacarías 5, ¿verdad? Que es lo que representa. El mito o la veneración a la madre y el niño es sencillamente, se llama la gran impostora, porque no es la venerable Madre de Cristo, la Virgen María bíblica, no lo es. Lo que se sienta en todos los lugares y lo que la gente venera como la Madre de Dios o la Madre de Cristo con el niño, es el mismo Satanás que tomó el lugar de una figura tan apreciada y tan admirada de una sierva de Dios como fue la Virgen María. Tomó esa figura para engañar a multitudes de naciones y por eso es tan poderoso ese mito a la María, a las vírgenes, al grado de que aquí en México dicen que la guadalupana, que no es indígena, sino que ella es de origen árabe, traída por los conquistadores de Extremadura, España, llegó aquí a México y la han puesto como la madre de la iglesia, cosa que es una aberración, y regresamos enseguida con esto. Bueno, pues aquí estamos desentrañando estas verdades reveladas en Paganismo sin Velo y estamos viendo quién es esa impostora, quién es esa mujer que se sienta en cada catedral haciéndose pasar por la Madre de Cristo cuando no es así. Dice aquí en las Escrituras, en Zacarías 5, dice en el versículo 5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y el ángel dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad
de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré. Y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que se les sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Casualmente, todas las apariciones de estas supuestas vírgenes milagrosas en todos los países, con unas pequeñas variantes, siempre se les aparece o a pescadores, o a agricultores, o a pastores, gente muy humilde, sencilla. Gente muy sencilla, gente muy crédula, se les aparece. Ahorita estaba yo platicando con un señor que llegó de Cuba, es un señor que estudió en colegios jesuitas, en Cuba. Y me dice, allá en Cuba, esa virgen que adorna, la del Caridad del Cobre, dice, se les apareció en un río y era una estatua de una negrita. Igual. Y dice, y aquí quiero que me hagan mi catedral y me pongan encima de un trono con corona llena de oro. Eso es lo que yo siempre pide, que se le edifique un trono y que ella se siente ahí para que sea adorada. Aquí dice, y me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra del Sinar. Siempre pide que le edifiquen algo. Y qué interesante lo que usted comenta, porque, por ejemplo, Dios hizo al hombre a su imagen. Y el hombre hace a los ídolos a su imagen, a la imagen del hombre. Pero es una imagen ya distorsionada, ya con la caída. Y cada uno hace su ídolo de acuerdo a su idiosincrasia. A su imagen, ¿no? Ahora, este culto es algo tan fuerte que usted da una lectura que es llevada a tierra de Sinar. Precisamente Sinar es Babilonia. Ahora, a partir de allá se distribuye toda la maldad a todo el mundo a partir de Babel. Y esto es tan fuerte y tan potente esa influencia que contaminó las culturas más próximas, desde Egipto, Canaán, todos esos pueblos se volvieron absolutamente idólatras y se daban culto a los demonios, o sea, los ídolos, que detrás de los ídolos ya entendimos a través de la palabra del Señor que hay demonios. Ahora, la prohibición era tan fuerte porque la contaminación espiritual, pastora, es algo muy, pero muy grave. Tengan cuidado en mezclarse con idolatría, porque la idolatría está relacionada con la brujería. ¿Por qué? Porque como estamos mirando que el culto de la brujería, que es un enfoque femenino muy fuerte, pero el Señor Jesús y Jehová prohíbe al pueblo de Israel esos cultos. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel 20, 7 al 8 al 18 dice, entonces les dijo, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno la abominación de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Así dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni contaminéis con sus ídolos. Entonces, es muy clara la palabra del Señor. ¿Por qué el pueblo llegó a Egipto? Porque ellos se habían contaminado en Canaán y ahora, que van en Egipto también se contaminaron. O sea, la contaminación es fuerte porque se regó en todo el mundo. ¿Y dónde está la idea, el mal? ¿En dónde? Va en la mente del hombre. Ahí es donde está sembrado toda la idea de adorar los ídolos. La llevan bien plantada esa semilla desde que salieron de ahí, cuando fueron esparcidas todas las naciones desde el Sinar, a donde se fueron, llevaban bien claro la idea de adorar al ídolo. Pero es algo fuerte lo que usted dice. ¿Por qué? Porque en Éxodo, cuando se habla del segundo mandamiento,
se relacione inmediatamente en el capítulo 20. Por ejemplo, cuando se dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, está en el versículo 5. Pero luego dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué la idolatría está relacionada con algo generacional? Es decir, que esto viene del abuelo, del tatarabuelo. Pues es difícil, porque una persona no deja la idolatría. Es que esta es la religión que me heredaron mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos. Y vean cómo ese pasaje, que es el versículo 5, está relacionado, dice que hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es decir, los que no sueltan la idolatría, porque es algo muy difícil. Muy difícil, porque está muy arraigado en el inconsciente del ser humano, sí. Pero por eso es que la palabra es enfática. Ciertamente dice, vas a heredar estas cosas tan abominables hasta la tercera y cuarta generación, terceros y cuartos, de los que no se sujetan a la palabra. Los que me aborrecen. Pero tenemos una promesa tan hermosa que dice, y las bendiciones alcanzarán hasta 1000 generaciones. O sea que hay un apego, una resistencia, más bien, resistencia a obedecer los mandamientos de Dios, pero totalmente maligna y diabólica. Una resistencia, por más que Dios, el Eterno, le dijo al pueblo de Israel, no te contamines con los ídolos, no lo hagas, vez tras vez persistían en lo mismo, hasta que al final, cuando los sacó de Egipto, todos se murieron en el desierto y toda esa generación no dejó la idolatría. Y por eso, pastora, que es algo muy difícil cuando nosotros tratamos invitando a nuestros amigos a que dejen eso, porque la invitación está en Apocalipsis. El Señor lo dice, sal de ahí, pueblo mío, huye de la destrucción. Y no participes de estas cosas. Y luego también en Corintios, ¿qué relación hay en el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque donde es un templo de ídolos, no es el templo de Dios. Ahora, es muy difícil para una persona dejar. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, es una contaminación espiritual fuerte el tema de la idolatría. Ciertamente es muy difícil, pero más que difícil, es imposible. Por eso dice que así como en Adán todos se perdieron, se contaminaron de tantas cosas tan horrendas, desde Adán hasta antes de Cristo. Sí. Pero cuando viene Cristo, por eso es tan importante que Cristo viene a romper con esos esquemas. Los viene a romper a través de su muerte y de su resurrección. Los viene a romper literalmente porque Él vino a hacer todo lo que el hombre no puede hacer y con su muerte nos ha justificado a todos. Pero ¿dónde está la clave entonces? Ahora, ¿por qué la gente se dice cristiana y sigue apegada a esas cosas? Porque no han tomado en serio lo que Cristo vino a hacer, a morir, y Dios por su obediencia lo justificó, y esa justificación es para mí. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, si no te renuevas en tu manera de pensar, ahí va a estar eternamente la maldición, aunque ya Cristo te hizo libre, porque te dio todos los recursos, te dio el Espíritu Santo, te dio su palabra, te dio personas que te ayuden, pero tú quieres persistir en esa mente depravada, entonces ahí están las maldiciones generacionales hasta la tercera y la cuarta a los que no obedecen, a los que no toman en serio lo que Cristo vino a hacer. Así es, y es algo fuerte, tan fuerte, pues, ¿cómo es posible que un pueblo, es el pueblo de Israel, al que Dios se le reveló en forma personal y los mandamientos en forma directa, una revelación tan directa a través de Moisés, de los profetas, fuertemente, donde se les invitaba al monoteísmo? ¿Por qué nos enseñó la Trinidad durante el tiempo del Antiguo Testamento? La razón es que la idolatría era tan fuerte que tuvo que esperar 1500 años para afirmarles en el monoteísmo, para que puedan entender esta verdad, porque de lo contrario caerían en la idolatría también de las otras culturas. Pero aún así entendieron la verdad, porque tenían tan arraigadas sus tradiciones, que vino
tenían la palabra, tenían las Sí. revelaciones de los profetas que el Mesías iba a venir, allí en Isaías 61, ¿verdad? Que Sí. cómo iba a venir, todo estaba dicho, cómo iba a venir, cómo iba a aparecer, cómo iba a morir. Y no creyeron, porque esa resistencia es maligna, es lo que Sí. Satanás vino a perturbar en la mente de todo ser humano. Ahí es donde está la perversión. Por eso, cambia tu manera de pensar. Porque mientras que el hombre no quiera cambiar su manera de pensar a través de una relación con Dios por medio de Cristo, su muerte y su resurrección, el hombre no va a cambiar nunca su realidad. Y ese es el motivo que sigue hasta la fecha nuestros hermanos católicos siguen adorando las imágenes porque no han entendido, no los han educado, no nos han educado a muchos a desprendernos de esa manera de pensar que fue la mente, fue lo que Satanás perturbó. Sí, lamentablemente a veces es por conveniencia o simplemente por hipocresía, porque hay gente que la gente élite, la gente conoce la verdad, pero no le enseña con claridad por cuestiones de conveniencias económicas y otras más. Regresamos. Bueno, continuamos aquí en Paganismo sin Velo, verdades reveladas. Y estamos viendo por qué continúa hasta nuestros días la contaminación espiritual originada en Babilonia hace miles de años. ¿Por qué continúa hasta el día de hoy? Es como cuando le preguntaban al sacerdote pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos enseñaron así, dice la reportera, a creer que las imágenes hacían los milagros? Y entonces le contesta el cura, es que cada pueblo tiene su propia cultura. Pero la posición oficial de la Iglesia Católica es que solamente Dios hace los milagros. Entonces yo me pregunto, Pastor Salomón, ¿por qué se siguen fabricando tantas imágenes religiosas que adornan miles y miles y miles de iglesias en el mundo y miles de hogares en el mundo? ¿Por qué? Y la realidad de esto es que detrás está el interés económico, porque cada una de las imágenes tiene su propio altar en donde se depositan sus ofrendas y todas se concentran en este mismo fin, en esa misma tesorería del Vaticano. Y desde allá, por eso se habla en la Biblia de que es la gran ciudad que ha hecho mercadería con todos los reyes de la tierra y en todas las naciones, todas se concentran hacia allá, todas esas ofrendas. Y acuérdense que desde el libro de Hechos, capítulo 19, cuando se habla de los plateros que hacían las imágenes a Diana de los Efesios, porque cuando Pablo llega allí ya se vendían todo eso. Tenían un gran negocio, la artesanía florece mucho de todos los tiempos con la fabricación de imágenes. Y en fíjense, todos los países. Y qué interesante, porque llega allá, se convierte la gente, va dejando sus ídolos, va dejando ganancias a los quienes fabrican los ídolos y se oponen al apóstol Pablo porque no quieren que su negocio se venga abajo y entonces la gente empieza a convertirse y a abandonar todo eso y dejar todas esas creencias paganas a un lado y concentrarse en la fe en Dios, empiezan a llegarse al Entonces cristianismo. estamos aquí descubriendo que realmente lo que hay detrás de la idolatría es un gran comercio de fabricación de imágenes y en el tiempo de cuando los emperadores romanos hacían sacrificios de animales. Sí. Dice que en el primer siglo del cristianismo, primeros años del cristianismo, muchos se convertían, de los paganos se convertían a Cristo. ¿Y saben lo que pasó según la historia? Que se dieron cuenta, el Estado papal se dio cuenta, el Estado de los emperadores, perdón, todavía eran emperadores, que la gente ya no compraba los animales para los sacrificios.
y que los templos estaban vaciando. Dice, ¿pero qué está pasando? Dice, son esta plaga de esa nueva creencia, los del camino que andan predicando que un tal Jesús resucitó y nos están vaciando los templos. Vamos a perseguirlos a todos. O se convierten otra vez, se arrepienten, dice, se arrepienten y regresan al paganismo o los matamos. Y fue otra vez por cuestiones económicas. Sí, y precisamente estamos mencionando en Éfeso, porque fue allá en Éfeso en donde se crea una historia alrededor de Diana. Recuerda que Diana de los Efesios era también la misma Artemisa, era Diana de los Efesios. Cibeles, la misma. Sí, y es representada como la diosa luna. Por eso es que siempre está con una luna debajo de sus pies. Es algo muy interesante porque su representación es la luna, es la diosa luna. Siempre que vamos a ver la imagen de las vírgenes que representan esto mismo, es a la luna, es un culto a la luna. Recuerden que en eso se basa la brujería también, en el culto a la feminidad, que es la diosa luna. Y eso es algo muy interesante porque aquí, posterior, años después a que Pablo se opuso a Diana, a que Juan se opuso al culto a Diana, posteriormente ya el cristianismo, entre comillas, para ir ganando adeptos, va a ser precisamente un mito. ¿Cuál es el mito de que esa Diana en Éfeso es María? ¿Cómo reemplaza María a Diana? Bueno, que en el mito es que Juan lleva a María en Éfeso y que María muere en Éfeso. María, la madre de Cristo. La madre de Cristo. Ese es el mito. Y que después resucita María, asciende y ahí es donde empieza el culto mariano. Pero es Diana de los Efesios. Entonces es un reemplazo ahí que se va poniendo de la misma imagen y que siempre la luna está debajo de sus pies. Entonces realmente no es María, sino que es la Diana. gran impostora. ¿Y quién está detrás quién usó esa figura sagrada? El mismo Satanás. Para que la gente diga, pues como si es la madre de Cristo que estamos adorando, pero no, yo te digo que no es así. Tú, querido oyente, que me estás viendo, que me estás escuchando, investiga, no es la Virgen María, la de la Biblia, es otra persona, es un mito que se hizo, que salió de la llanura del Sinar. Así es, y que posteriormente ya para el tiempo del siglo IV, cuando se va organizando ya el romanismo, precisamente es donde se van teniendo los reemplazos en cada lugar. Por ejemplo, Cibeles también fue reemplazada con la imagen de María. Y cada una de las imágenes de las vírgenes hasta paganas el nombre de Madonna también, exactamente, porque Madonna viene también de Semiramis. Y todas reemplazaron. Todas son María vino a ser la imagen ahora, que en el cristianismo va, entre comillas, no, porque es un cristianismo mezclado con paganismo, va reemplazando esto y se va formando lo que se llama el culto mariano como tal. Y de hecho, por ahí por el año 400 y tantos, se hizo el dogma, me parece que el Papa Pío XII, ya por un decreto del Vaticano, dijeron que en el año 400 y tantos, se estandarizó el dogma de que la madre de Cristo había ascendido al cielo. Así es. Entonces quiere decir que esto, y usted lo va a encontrar en la Biblia, no hay ninguna base para dar al culto mariano. No ¿Por qué? Porque a eso se opusieron los reformadores. Acuérdense qué es lo que dijo Martín Lutero y todo, que fue Calvino y los otros decían, nosotros no creemos en sínodos, no creemos en los concilios, ni en dogmas, sencillamente solo la palabra sola, no queremos más. Sola escritura. Sola escritura. Y a partir de eso se empieza a gestar el culto mariano. Tenemos que tener esto en mente para saber que la escritura fue cerrada en el 96 con el escrito del Apocalipsis, que es de Juan. Pero miren ustedes nada más, amigos, las fechas. 431 después de Cristo comienza el culto mariano en el romanismo. Se hace el dogma oficial, el dogma del culto mariano. En 600 después de Cristo se inventa el ora pro nobis, que quiere decir oración a María. En 1011 después de Cristo también se inventa la procesión del Santo Sacramento y el Ave María, es en 1011. Luego en 1237 se inventa el Salve Regina. En 1251 es la invención del escapulario de la debida al
Carmelita Stoch. En 1470 se inventa el rosario. En 1475 se inventa la fiesta a la Concepción. En 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX. Entonces María es declarada como redentora de la humanidad y madre de Dios. Eso en 1850. En 1950 el dogma de la Asunción de la Virgen. En 1965 Juan Pablo VI proclama Madre de la Santa Iglesia Católica a María. En 1984, Pablo II entregó al mundo en manos de María. Así es. ¿En 1900 qué? En 1984. Así dijo, exactamente cuando dijo que la iglesia, que la Virgen María es la madre de la iglesia. Y con esa declaración, sencillamente, quitó a Cristo de ahí. Ahora, qué interesante que leyó usted al inicio del programa, Apocalipsis 17, de una mujer. Porque ahí está escrito, de la simiente de una mujer se va a destruir a Satanás. Y entonces la gran impostora no es María. No, es la gran impostora, esa es la realidad, ese es el nombre verdadero, la gran impostora. Y aquí una de las fechas que nos mencionó, en 1445, fíjese, para ese tiempo fue que se descubrió América. ¿Cómo fue que América, como México y como toda América, se hizo adoradora de la Virgen María? Porque Hernán Cortés, cuando viene a América, traía un estandarte de la Guadalupana de Extremadura, España. Y de ahí, por eso dice el Vaticano, no reconoce a ninguna virgen latina, solamente reconoce puras vírgenes europeas, porque todo ese mito empezó en Europa y los españoles, cuando fue la conquista en 1492, trajeron ese mito mariano y fue sustituido por la adoración, por el paganismo que había de los aztecas. Ellos adoraban a la Tonanzi. La Tonanzi era una deidad, como todos los pueblos paganos. La diosa serpiente. Que cada quien tenía su deidad según el pueblo, según la idiosincrasia del pueblo. Así hacían sus deidades. Pero vienen los españoles, ahora nos imponen al pueblo recién conquistado, le imponen la adoración a la guadalupana. Y aquel que no se sometiera a la guadalupana, acabaron con medio. Así es, y los asesinatos fueron bárbaros aquí en México. Tremendamente, y vamos a terminar este programa con eso y vamos a continuar. ¿Cómo fue esa imposición de esas vírgenes aquí a nuestro México? Y nos vemos en el siguiente programa. Que Dios los bendiga.